granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando unidos, de que remando juntos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy, lunes 27, Venezuela amanece extremadamente preocupada, repito y subrayo, extremadamente preocupada, porque a las angustias que devienen de hechos supuestamente fortuitos y de índole planetaria, como la amenaza de la pandemia, se unen hechos específicos, locales, producidos y generados acá, que incrementan la vulnerabilidad de la población, que incrementan el peligro que corremos, porque pone en peligro los pocos equilibrios que empezábamos apenas a recuperar en los últimos meses del año 2019. Me refiero concretamente al tema económico, me refiero concretamente al anuncio hecho por el gobierno nacional del retorno de la nefasta política de controles que, como todos sabemos, es el descontrol absoluto. El control de precios no significa el control de nada, el control de precios no significa estabilidad para el consumidor, el control de precios significa el reino universal del bachaquero y lo que eso implica para el bolsillo, la mesa y el estómago del venezolano. Pero dejemos que sea un especialista en el área, un protagonista, mejor dicho, de la escena económica, quien nos explique lo que esto significa e implica. Me refiero a el presidente del Consejo, de la organización que agrupa a los comerciantes venezolanos de Consecomercio, a el doctor Felipe Capasolo. Felipe, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, refiérenos la perspectiva del gremio que dignamente encabeza acerca de esto que estamos lamentando y que aparentemente hoy expresa o se concreta en una lista de precios acordados, por cierto, no se sabe con quién. Muy buenos días, Felipe, te escuchamos. Sí, buenos días, Chugo, encantado de estar en tu programa. Bueno, mira, tú lo has explicado bastante bien, ¿no? Amanecemos este lunes otra vez enredado en la telaraña de los controles, tomando ese camino que nosotros ya sabemos, toda la población sabe que no representa una solución para el país en materia de abastecimiento. Lamentablemente tomamos esa vía como país, muy seductora a nivel publicitario, para justificar errores en materia de política pública económica y que son tendientes siempre a desprestigiar y a poner por el piso la dignidad de un grupo de trabajadores como son los comerciantes. Entonces, fíjate, la pregunta que yo le hago a la colectividad es, bueno, porque esos siniestros y malvados comerciantes hasta hace poco habían mantenido una conducta de estabilidad y habían tenido los precios en unos niveles estables y de repente de la noche a la mañana despliegan toda su maldad, porque así lo hemos escuchado inclusive de todo nivel político oficial. Inclusive tuvimos la mala experiencia de escuchar hasta miembros de la iglesia refiriéndose de una manera muy negativa hacia los comerciantes. Y porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de la noche a la mañana entonces estos siniestros comerciantes despliegan toda su maldad sobre la población. Pasa que no es así lo que se está vendiendo de los comerciantes, pasa que no sucede de esa manera, pasa que en Venezuela, para hacerle frente a las obligaciones, principalmente con el pueblo, con los más vulnerables, los estados y los gobiernos acuden a la impresora de billetes, los estados y los gobiernos acuden a emitir dinero que no tiene respaldo, este dinero entra al torrente monetario de la nación y genera una presión inflacionaria terrible. Y creo que es responsable que las cosas se empiecen a explicar inclusive con ejemplos sencillos. Hasta hace un mes, cualquier artículo que costaba $2 podía costar 150,000 bolívares al precio al público, de cualquier persona quisiera comprar ese artículo.
Hoy en día, con la situación que tenemos, esos mismos $2 podían haber llegado la semana pasada a ser 400.000 bolívares. Y aunque tú lo vendas en $1, igual va a seguir costando 200.000 bolívares, que es más de los 150 anteriores. Entonces, no es que el comerciante sube los precios porque le da la gana, porque aquí nadie es tonto. Lo que el comerciante quiere subir es la cantidad de usuarios, claro, la cantidad de clientes, la cantidad de consumidores. Eso, la gente habla de ganancias exorbitantes para los comerciantes. Eso no es así. La ganancia del comerciante es tener más consumidores y clientes. Y cada vez que suben los precios, sabemos por leyes de la economía, y lo sabe intuitivamente el comerciante, lo que menos va a tener son clientes y usuarios. Entonces, el llamado es, por un lado, a la población a que no seamos tontos útiles cayendo en estos cuentos y en estas historias, y por el otro lado, por supuesto, lo acabo de decir, es necesario un set de política pública económica más serio y responsable y comprometido con el futuro del país. Amén de que el venezolano no se merece ser tratado como un ser ignorante que no sabe sacar una cuenta básica. Eso no puede seguir ocurriendo en nuestro país, y nosotros tenemos que enfocarnos en una política general que sea tendiente a lograr la nación que todos estamos buscando. Muy importante el concepto de nación, porque en el concepto de nación estamos incorporados todos los sectores de la vida pública venezolana, respetando nuestras diferencias y coexistiendo, buscando unos objetivos comunes. No así cuando se nos habla de expansión, de hegemonía, de uniformizar el criterio de todo el mundo, de que todos seamos iguales. No. Nosotros en Venezuela no somos todos una gran familia, somos un conjunto de familias que luchan por hacer grande un país. Estamos conversando con Felipe Capasolo. Felipe Capasolo es el presidente de Concecomercio y estamos requiriendo su opinión sobre el anunciado retorno de la política de control de precios, política que condujo al país a la escasez. Ahí sí cabe la expresión, a dañar al venezolano a través del desarrollo de mecanismos distintos a la naturaleza del comercio y muy cercanos a la cultura mafiosa, como es el tema del bachaqueo. Felipe, Concecomercio emitió un comunicado muy importante porque contrapone la necesidad de un acuerdo nacional frente a actuaciones de esta naturaleza, que aunque habla de precios acordados, en realidad no se ha acordado con nadie, porque si con industria lo rechaza, si Concecomercio lo rechaza, si el actor más dinámico en la producción agroindustrial, como es Empresa Polar, dice que no ha sido invitado a ninguna reunión para concertar precios, entonces, ¿de qué precios acordados estamos hablando? Por favor, refiérenos el contenido de este comunicado y en qué perspectiva intenta ubicar las cosas. Sí, nosotros hacemos particular énfasis en que no es aceptable la intervención de empresas agroindustriales, así como no es aceptable las fiscalizaciones arbitrarias hacia los comercios, mucho menos es aceptable que al margen de la ley y al margen de los organismos de seguridad, grupos de revoltosos entonces quieran aplicar la ley de los actos vandálicos para dañar negocios, para romper negocios, que luego van a cerrar su Santa María, que luego no van a volver a abrir. Yo quiero recalcar aquí algo muy importante, ¿no? O sea, las luchas históricas del pueblo son de todo punto de vista respetables, pero el vandalismo hacia los comercios lo vemos muy distante de lo que puede ser un mecanismo de protesta, ¿no? Entonces eso es importante, y sobre todo cuando usted en su barrio o usted en su comunidad tiene una sola bodega, pues tradicionalmente en Venezuela ese es el problema que tenemos, ¿no? Que hay mucha demanda, pero entonces no hay la suficiente oferta, y si entonces vamos a ir a romper la única bodega que tenemos en el barrio, pues nos vamos a quedar sin ese punto para obtener productos y servicios que tanto necesitamos, y más con las deficiencias de transporte que hay hoy en día en Venezuela. Entonces, esa medida, yo no dudo de que la noticia de acordar un precio y concertar un precio pueda ser seductora desde el punto de vista mediático, y que el que escucha así van a acordar un precio pueda pensar que eso constituye un beneficio. Eso suena bonito a los oídos, pero resulta que eso en la práctica no funciona. Eso en la práctica es una trampa, porque tú puedes acordar un precio
me parece bien que se quiera, haya el ánimo de acordarlos en dólares, pero entonces por el otro lado, entonces te fijan el precio de un dólar que no es el que está fluctuando en la calle y volvemos a caer en la misma discusión. No hacemos nada con que en la calle el dólar esté un precio, luego te fijan otro, entonces por supuesto vienen las discusiones entre usuario, consumidor y el comerciante. Aquí hay una realidad muy importante en Venezuela, la política monetaria, es decir, el bolívar, es decir, la cantidad de flujo de circulante que hay en Venezuela es responsabilidad históricamente, potestad del Estado, así como el servicio de agua potable, así como el servicio de electricidad, así como el servicio de combustible. Todas esas han sido potestades históricamente del Estado. Cuando alguna de esas falla, o todas en conjunto fallan, pues sencillamente la producción y sobre todo el sistema de distribución a nivel nacional se va a ver afectado. Y al verse afectado van a bajar las cantidades. Y cuando bajan las cantidades no es lo mismo un producto, que un producto lo quiera una sola persona, la persona va, lo toma y se lo lleva, a cuando un producto lo quieren 2 personas o 3 personas para un solo producto. Intuitivamente tenemos que ir entendiendo que cuando esa situación ocurre, ya el producto va a variar de precio. Porque el comercio se rige por ley de oferta y la demanda, y el comercio se rige por la ciencia de las cantidades. Eso es el comercio. Para poder prestar un servicio hay que satisfacer cantidades. Entonces, es un total despropósito la falla del servicio público y la falla de suministro de combustible y la falla y la deficiencia en política monetaria en Venezuela, dícese la emisión de dinero que no tiene respaldo en Venezuela para hacerle frente a obligaciones y hacerle creer a la gente que se están cumpliendo con las obligaciones. Ese tipo de potestades van a incidir lamentablemente en los precios, al final en los precios. No es el comerciante, porque el comerciante no es el responsable de los servicios públicos y la política monetaria, mucho menos el suministro de combustible. Así es, Felipe, te agradecemos inmensamente que nos hayas atendido en esta madrugada del lunes 27 y que nos hayas expresado la posición del sector que dignamente representas. Vamos a estar muy pendientes de los anuncios que se hagan hoy y nuevamente vamos a requerir obviamente tu opinión y tu posición. Muy buenos días. Un gran saludo a todos. Era Felipe Capasolo, el presidente de Ponce Comercio, el gremio que agrupa a los comerciantes venezolanos en esta circunstancia cuando el régimen, después de toda esta situación brutal que estamos viviendo, como de costumbre, encuentran a alguien a quien echarle la culpa, ¿no? Después que ellos han destruido el aparato productivo nacional, después que han destruido la capacidad de oferta de nuestros productores, después que le quitaron la gasolina a los productores agrícolas y pecuarios, entonces no pueden traer sus productos acá, después que se robaron las divisas con las que antes se importaban bienes de consumo, después que destruyen de esa manera nuestra economía, lo cual impacta, repito, el estómago, el bolsillo y la mesa de todos los venezolanos. Después que hacen eso, entonces descubren, esto tiene un culpable y no soy yo, el culpable es el comerciante. Entonces vamos a crear pues este sistema de supuestas ventas conducidas, supervisadas, no sé qué cosa, el control de precios, cuando resulta que ya todos nosotros sabemos para dónde va eso. Yo no niego que en la amplia realidad del intercambio comercial puedan haber individuos, negocios, incluso grupos que puedan estar orientados a un aprovechamiento indebido de la circunstancia dramática que está viviendo el venezolano. Eso es posible, eso es perfectamente posible. Ahora, cambiar esa situación por el reino del bachaqueo es absurdo. ¿Por qué? Porque en el reino del bachaqueo el abuso no es que es posible, sino que es obligatorio. ¿Entiendes? ¿No lo creen? Vayan a echar gasolina, pues, y me cuentan. Si van a supervisar la venta de alimentos como están supervisando la venta de gasolina, yo te he hecho un cuentico, pero en términos inmediatos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión,
con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión para recordar que el próximo viernes es 1 de mayo y que toda esta circunstancia nefasta que estamos comentando desde el principio del programa no solamente afecta a los empresarios, a los comerciantes, no vale, afecta en primerísimo lugar a los ciudadanos, a los consumidores, a los trabajadores y como bien nos decía a través de la red social Instagram Mauricio Gutiérrez, todo esto es una estrategia para sencillamente poner a pelear a pueblo contra pueblo, a ciudadanos contra ciudadanos, a consumidores contra comerciantes, ¿eh? Para que el principal, no solamente responsable, no solamente culpable, sino también el principal beneficiario de todo este caos, salga, bueno, prácticamente indemne sin pagar ningún costo ni de opinión, ni político, ni de ninguna otra naturaleza. Eso es lo que estamos presenciando. Por eso, después de escuchar la voz de los comerciantes, vamos a escuchar precisamente la voz de los trabajadores. Tenemos en línea a Pablo Zambrano. Pablo Zambrano es dirigente de FETRASalud, es uno de los arquitectos de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela y es un referente fundamental a la hora de hablar de las luchas de los trabajadores venezolanos acá en la región capital y en todo el país. Pablo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. En primer lugar, quisiéramos tu opinión frente a este anuncio hecho por el gobierno nacional, por el régimen del señor Maduro Moros, a propósito del retorno al reino del bachaquerismo, al reino de los llamados controles de precios. Te escuchamos. Sí, hemos visto que en estos días el gobierno ha anunciado el nuevo control de precios. Eso fue lo mismo que realizaron en el año 2018, cuando se aplicaron aquellas medidas económicas que dieron como un paquete económico que a la final terminó pues siendo la mayor estafa que se le ha realizado a los trabajadores venezolanos. Fíjate que en aquellos días hubo la paridad cambiaria y llevaron el dólar a 60 bolívares y nos fijaron el salario en 1.800 bolívares, que para aquel momento eran $30. Por supuesto, el salario se rezagó, llegó a los niveles que se encuentran en este momento, pero ellos sí han mantenido su dólar oficial avanzando. Y por supuesto el salario de los trabajadores se volvió nada. No existe el salario en Venezuela. En aquel momento acompañaron con un paquete y un control de precios, tal cual como lo están haciendo en este momento, que después de esto viene el aumento de salario, que por supuesto no va a ser suficiente porque están fijando en este momento los precios en dólares y van a fijar el salario en bolívares. Esa es la realidad que tenemos. Tu apreciación es la real. Ellos quieren ser unos salvadores, fijando precios ante el avance inflacionario, pero la realidad es que son los culpables de la gran estafa contra el salario de los trabajadores venezolanos, pero además de esto,
quieren lograr que el pueblo se enfrente al pueblo, y es donde viene la situación de que ya la gente no aguanta en lo que llamamos, pero que no es cuarentena, porque ya vamos para 2 meses en las casas sin ningún tipo de ayuda, porque la bolsa CLAN, aunque hace mucha falta, porque no lo podemos negar, pero eso representa un paliativo para unos días, pero no hay una ayuda como lo han hecho los países en el mundo para que la familia de alguna forma aguante esa estancia en la casa debido a la pandemia mundial, que tenemos que reconocerlo así. Entonces, el pueblo tenemos que alertarlo ante este hecho, porque tenemos que ser cuidadosos, entender de que los que destruyeron la economía del país, por supuesto la economía del pueblo venezolano y de los trabajadores venezolanos, son los que ostentan el poder en este momento. Pablo, qué bueno que recuerdas lo ocurrido en el año 2018, porque ciertamente así fue como se consagró la estafa. Establecieron el sueldo de los trabajadores en bolívares, establecieron de manera caprichosa en ese momento una determinada paridad cambiaria, pero el precio del dólar, que sí lo pueden influenciar ellos, siguió creciendo, y ellos montaron los precios de los servicios que el Estado brinda, de los pocos servicios que el Estado brinda, qué sé yo, emitir el pasaporte o la unidad tributaria, todo eso fue creciendo en dólares, ¿no? No se trata del dólar fijado por el mercado negro, no. El dólar del Banco Central de Venezuela ha crecido más de un 153% en las últimas semanas, en los últimos tiempos, pero el salario de los trabajadores sigue congelado en bolívares. Es decir, mientras ellos roban en dólares, la población se empobrece en bolívares, y bueno, el sueldo está en este momento en menos de $2. Frente a esa realidad, Pablo, ¿cuál es el panorama de cara a este 1 de mayo en cuarentena? Obviamente la situación no es la misma de otros años, y la protesta de los trabajadores se tendrá que expresar, me imagino, de manera diferente. Te escuchamos. Sí, es el momento de que entendamos, pues. Primero, que somos los trabajadores venezolanos, podemos recordar, pues, digamos, los mártires de Chicago. Ya eso creo que lo sabemos y conocemos la historia. El nacimiento, pues, y se celebra el 1 de mayo. En el caso de los trabajadores venezolanos, somos en este caso los mártires de la era moderna. Ante lo que hemos visto, no tenemos salario porque no existe, no tenemos contrato colectivo porque fue parte de la estafa del año 2018 que se realizó en contra del pueblo trabajador venezolano, pulverizada también, y por supuesto cada vez que ellos, porque establecieron un sistema de cada vez que aumentan en bolívares, aumentan las poquitas cláusulas que nos dejaron, y ese es el contrato colectivo, porque no lo firman. Ante este hecho, el llamado al pueblo trabajador venezolano, a nuestros jubilados, que son los que están más sufriendo porque simplemente reciben 250.000 bolívares, y nuestros pensionados, que eso es una monstruosidad en Venezuela, porque tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Es una monstruosidad que los jubilados y pensionados venezolanos solo reciban 250.000 bolívares después de haberle entregado la vida al trabajo para que este pueblo fuera el progreso. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda la casa, pero desde la casa también se puede protestar. Ahora bien, lo que nosotros estamos diseñando en este momento es que para el 1 de mayo protestemos desde la casa. Lo vamos a anunciar por los distintos medios con tu ayuda, Chugo. Vamos a establecer para ese día la hora de esta protesta. Bueno, ¿cómo? Hay gente que no quiere cacerolear. Bueno, tienes un pito en la casa, puedes colocar el himno nacional, puedes colocar la bandera, pero no podemos dejar de protestar. Los que están en esas colas de gasolina pueden tocar las cornetas. No tenemos que reaccionar ante la situación que estamos viviendo en este momento el pueblo venezolano, que vemos cómo se estafa en las bombas de gasolina a los trabajadores de la salud, porque el médico que quiere de alguna forma girar lo que significa su trabajo, o hace una cola o paga el dólar, porque la venden. ¿Y quiénes son los que están a cargo de esas bombas de gasolina en este momento? Bueno, los uniformados. Entonces, ante ese hecho tenemos que innovar, tenemos que
ponernos de acuerdo todos, y el día viernes tiene que haber una gran protesta nacional, así sea desde la casa, como reacción ante tanto abuso, porque se convirtió en Venezuela el abuso de poder en una institución, y tiene que haber una reacción del pueblo trabajador y del pueblo venezolano. Estamos conversando con Pablo Zambrano, dirigente de los trabajadores del sector salud, secretario ejecutivo de FETA Salud y uno de los principales impulsores de la intersectorial de trabajadores de Venezuela. No quiero cerrar este contacto, Pablo, sin preguntarte por la salud, suerte y vida de Rubén González. Rubén González es un referente fundamental de la lucha de los trabajadores venezolanos, secretario general del Sindicato de Ferrominera, quien se encuentra en una prisión en La Pica, producto de la acción de un tribunal militar que inconstitucionalmente llevó su causa. Cuéntanos, Pablo, ¿cuál es la situación de Rubén y de qué manera el caso de Rubén se va a ventilar de cara a este 1 de mayo? Bueno, lo primero que precisamente, ¿qué fue lo que hizo Rubén? Bueno, Rubén defendió al pueblo trabajador de Guayana y al pueblo venezolano luchando en contra de las tablas del hambre. Es la estafa que se realizó en Venezuela en el año 2018 contra los trabajadores venezolanos, pulverizando el salario y la contratación colectiva. Rubén lo que hizo fue luchar, y bueno, por eso está siendo juzgado, porque era el hombre, el liderazgo fuerte de la clase obrera venezolana en Guayana, porque Rubén sí es obrero de verdad, él sí pertenece a la clase obrera venezolana y es un luchador por las causas justas, como somos nosotros, tú, yo y muchos compañeros, todos los que estamos todos los días de alguna manera levantando la voz. Rubén, bueno, se convirtió en hipertenso, el detalle en la cárcel de La Pica, todos sabemos que es ilegalmente porque fue juzgado por un tribunal militar. Esa crisis ha sido difícil detenerla por la falta de atención médica. Logramos de alguna forma entre todos que fuera trasladado y lo vieron en una clínica donde la gestión la hicimos los trabajadores, tanto de Monagas como de Bolívar, como desde aquí de Caracas. No fue porque lo llevó su verdugo, no fueron ellos los que cumplieron. O sea, nosotros fuimos los que buscamos para que fuese atendido Rubén González en ese momento, y sigue ahí, pues, con su crisis, no tiene los medicamentos suficientes, nos cuesta mucho hacerle llegar cualquier cosa, porque por la crisis de la gasolina, y por supuesto es emblema de esta lucha. Tenemos también que reaccionar y solicitar la libertad, la liberación de un hombre que está preso por los que ostentan el poder simplemente por levantar la voz contra las tablas del hambre y contra la estafa de que hemos sido víctimas, los mártires de la era moderna en el mundo, que somos los trabajadores venezolanos. Pablo, te agradezco inmensamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del lunes 27. Un gran abrazo y muy buenos días. Era Pablo Zambrano, dirigente de los trabajadores venezolanos. Yo les agradezco mucho que nos haya traído a la memoria lo ocurrido en el año 2018. En el 2018 ocurrió algo muy similar a esto que plantea el régimen de Maduro desde la semana pasada. El régimen planteó en 2018 una estrategia supuestamente de control de precios en el marco del establecimiento de un paquetazo económico a los efectos del tema laboral. Específicamente plantearon un supuesto incremento de sueldo establecido en bolívares. De inmediato la inflación se tragó aquello y los trabajadores quedaron amarrados a unas tablas salariales inconstitucionales al margen de la contratación colectiva. Se destruyó el derecho a la contratación colectiva, y llegamos de esa manera a la situación en que estamos hoy, con unos salarios que son prácticamente simbólicos, ¿no? Unos salarios que no alcanzan absolutamente para nada. Se destruyó el salario y de esa manera se agrede el trabajo como valor social. Y cuando estamos a 4 días del Día del Trabajador,
ese es un planteamiento ciertamente relevante. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ahora vamos a darle una mirada a este mismo tema, ¿no? Estamos hablando desde el principio del programa de este nuevo morbo, este nuevo flagelo que agrede a los venezolanos, castigados como estamos por la pandemia, castigados como estamos por la falta de gasolina, castigados como estamos por la escasez de diversos insumos fundamentales, porque al no haber gasolina no hay cómo trasladar alimentos desde los centros de producción hasta nuestro país. Castigados como estamos por todo eso, viene el gobierno y anuncia entonces el retorno del bachaquerismo, el retorno de los llamados precios controlados. Esto implica una nueva agresión a el derecho a la vida, al derecho a la alimentación. Como les refería yo a ustedes la semana pasada, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas establece que Venezuela es el cuarto país con más hambre sobre la faz de la tierra, después de Afganistán, después de Yemen, después de la República Democrática del Congo. Y en el caso venezolano, en el caso latinoamericano, de cada 2 latinoamericanos que están en situación de inseguridad alimentaria, es decir, de cada 2 latinoamericanos que están pasando hambre, 1 es venezolano. Repito, eso no lo dice el gobierno, la oposición, los rojos, los azules, no, eso lo dice el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas. Repito, entonces, estamos en presencia de una violación fundamental a un derecho humano básico, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida. Para hablar de este tema vinculado con los derechos humanos y muchos otros temas que están también dentro de esta óptica, tenemos en línea a Humberto Prado. Humberto Prado es un defensor legendario de los derechos humanos en nuestro país. Humberto Prado no lo configura como tal, no lo ubica como tal un cargo o una determinada situación. Él, su vida es una vida de servicio por los derechos humanos. Él es el creador del Observatorio Venezolano de Prisiones y tiene una, repito, dilatada y destacada carrera en ese rubro, en ese orden de ideas y de actividad y de activismo social. Recientemente fue designado por el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, como comisionado presidencial para los derechos humanos. Y en esa dimensión, Humberto nos tiene varias importantes noticias. Humberto, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, háblanos de este evento que entiendo es primera vez que se produce un evento con tales personalidades referidas a la situación venezolana. Te escuchamos. Buenos días, Chugo, a ti y a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por el contacto. Bueno, nosotros hemos decidido impulsar desde la Comisión de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas del gobierno interino una actividad para todas las personas, donde logramos reunir a importantes ponentes para conversar sobre la situación de Venezuela en materia de derechos humanos y la situación en cuanto a lo que rodea con la pandemia que tenemos hoy en día, no solamente en Venezuela y en el mundo.
pero logramos por lo menos tener por primera vez para Venezuela a Claudio Grossman. Claudio Grossman fue es presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, es decano de la American University, fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es presidente del Comité de Naciones Unidas contra la Tortura. También va a estar el doctor Paulo Abrao. Paulo Abrao actualmente es el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien va a estar hablando sobre la situación de Venezuela en cuanto al reciente informe que publicaron en materia de derechos humanos la CIDH 2019 y también lo relacionado con un mecanismo nuevo sobre la situación de seguimiento a nivel de las Américas, que es el SACROI. Además de ello, tendremos también por primera vez para los venezolanos, para que oigan a los venezolanos, a Soledad García Muñoz. Ella es relatora especial de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y va a estar disertando sobre el ejercicio de los derechos ESCA en el hemisferio durante el 2019 y los nuevos retos que presenta el desarrollo de los mismos en el contexto del COVID-19. También vamos a tener muy importante para los medios de comunicación de nuestro país y periodista al relator especial sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y va a estar disertando precisamente sobre el ejercicio del derecho de libertad de expresión en el hemisferio de las Américas y en especial sobre la situación de los periodistas en Venezuela. Y además de ello, bueno, a un venezolano amigo de todos nosotros, que es el doctor Carlos Ayala Corao, quien es en la actualidad vicepresidente de la Comisión Internacional de Juristas. Él fue presidente también de la Comisión Andina de Juristas y es presidente también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estará hablando sobre la constitucionalidad y restricciones a los derechos humanos en el contexto del COVID-19 y un análisis especial sobre la situación de Venezuela. Y tendremos también a la doctora Esmeralda Arosamena de Troitinio, quien es actualmente comisionada y relatora especial de los derechos de la niñez y actualmente relatora para Venezuela en materia de derechos humanos, quien estará hablando precisamente sobre los derechos de los niños y adolescentes, sobre la situación del contexto de los migrantes que hay en nuestro país, en las Américas, y un análisis especial sobre la situación de Venezuela. Entonces tendremos, como te dije anteriormente, el 4 de mayo, este evento desde las 9 de la mañana, y pueden ingresar incluso para tener información sobre este gran evento que tendremos por primera vez reunido a este número de personas que le dije anteriormente a través de la página web nuestra, que es Comisión DDHH, para que por lo menos ahí logren por lo menos bajar todas las instrucciones e ingresar. Y lo importante es tener reunido, como lo dije anteriormente, este grupo de personas y hablarles sobre las medidas cautelares, hablarles sobre la situación de los informes sobre Venezuela, hablarles sobre la persecución política que hay en nuestro país en la actualidad, hablarles sobre la situación que reúne por lo menos la persecución a los defensores, sobre la situación de los dirigentes políticos, a los diputados, y que hay en nuestra Venezuela, y que, como lo dije anteriormente, es primera vez que están reunidos hablando sobre el tema venezolano. Humberto, te agradecemos inmensamente que nos dejes esta información. ¿Podrías repetir de qué manera una persona que esté escuchándonos en este instante y le interese este evento electrónico, incorporarse, poder participar, qué paso debe dar, a qué dirección electrónica debe escribir? Bueno, mire, ingresa a la página de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a las Víctimas de nuestro país, y en la página se va a encontrar precisamente todo lo que
relacionado a la información del contexto de lo que tiene que ver con este webinar que vamos a tener próximamente, y ahí precisamente van a estar todos los requisitos, cómo va a ingresar. La página, como lo dije anteriormente, es comisión ddhh.org, y en esa dirección se va a encontrar lo relativo a todo lo que tiene que ver con información sobre este evento que vamos a tener para nuestro país y para las Américas. Yo creo que es una cuestión no solamente de Venezuela, sino de las Américas, y yo creo que lo importante es que mire, las organizaciones de derechos humanos solamente ven reunido la mayoría de estas personas o cuando vas al Comité contra la Tortura en Ginebra, o cuando vas a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde están precisamente presentes y están por lo menos disertando en diferentes temas en derechos humanos, y por lo menos lo vas a tener por haber reunido solamente para el tema venezolano. Así es, Humberto. Te agradecemos inmensamente que nos hayas dado esta excelente noticia, este importante grupo de especialistas, de relevantes personalidades de la lucha por los derechos humanos, reunidos en un mismo evento para tocar el caso venezolano. Buenos días, Humberto. Muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo, Jesús, y a todas las personas que nos oyeron, y muchas gracias por siempre tener el tema de los derechos humanos en tu agenda. Claro que sí. Humberto Prado, comisionado presidencial para los derechos humanos, él mismo un defensor legendario de los derechos humanos en nuestro país, hablándonos de este evento electrónico que va a tener lugar el próximo 4 de mayo a las 9 de la mañana, hora de Venezuela. Protección y defensa de los derechos humanos en el contexto del COVID-19. Ya Humberto nos dijo la página a la cual había que acudir. De todas maneras, un dato adicional, para confirmar inscripción deberá llenar el formulario o enviar un correo a derechosCYP, repito, derechosCYP @protonmail.com, así como suena, protonmail.com. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión y quiero en esta parte final del programa hacerlos partícipes de una preocupación importante que tengo, en virtud del tiempo que tiene uno en la lucha social, del tiempo que tiene uno en el activismo ciudadano y la preocupación que nos da, la inmensa preocupación que nos da saber que esta película que estamos viviendo se desarrolla ahora en un cine mucho más destartalado. Me explico. Todos recordamos las anteriores experiencias de controles de precios que el gobierno ha establecido. ¿En qué han terminado esas experiencias? Han terminado en unos precios, por cierto, estratosféricos, ¿no?
El peor abuso que se produce en materia de precios se produce cuando hay control de precios. ¿Por qué? Porque el comercio formal se retrae, porque nadie va a vender a pérdida, nadie va a producir a pérdida, el comercio formal se retrae. Toman la calle entonces los sujetos que tienen las conexiones, los vínculos, las palancas, los contactos, para armar los circuitos delincuenciales de manipulación de los productos, los bachaqueros. Un bachaquero no es un sujeto pobre que va a un sitio, compra 3 potes de aceite y luego los revende más adelante. No, eso no es un bachaquero, eso es un sobreviviente. Bachaquero es el tipo, ¿no?, que tiene los contactos, la infraestructura, quien lo datea dentro y fuera de la estructura oficial, ¿no?, para llegar a un sitio, robarse los primeros 100 puestos de la cola, ¿no?, entrar entonces primero que nadie al farmatodo o al automercado o al establecimiento que sea, ¿no?, llevarse toda la mercancía y después esa mercancía aparece en los espacios del mercado negro. Eso es un bachaquero. Un bachaquero de verdad necesita infraestructura, apoyo oficial. Vamos a decirlo claro, chicos. Vamos a decirlo claro. El bachaquero es un subproducto del régimen de control que el gobierno quiere establecer. Eso es el bachaquero. ¿Entiendes? Ahora, ¿cuál es el principal enemigo del bachaquero? Bueno, una economía que funcione. ¿Qué pasó en el año 2019? En el año 2019, no por convicción, sino empujado por la circunstancia, colocado contra la pared, el gobierno tuvo que permitir una mínima apertura, ¿no? Entonces permitió que los empresarios venezolanos, ¿no?, produjeran o importaran al costo real. Eso sí les digo, no hay dólares para ustedes. Y cada quien se movió con los dólares que tenía, ¿no?, comprando a los precios internacionales. Pero podían llegar al país, podían vender lo que produjeron o importaron al precio real, obtener su margen de ganancia, y de esa manera se abasteció el comercio, de esa manera se abasteció el país. ¿Y qué ocurre cuando se abastece el país? Bueno, que el bachaquero desaparece. ¿Por qué? Porque tú sabes que vas a encontrar el producto. No tienes que caer en las redes del delito, no tienes que caer en las redes del bachaqueo, no tienes que caer en las redes de la alianza cínico-militar. No vale. Tú sabías que podías ir al mercado y conseguías. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora? Bueno, que ahora se repite esa película nefasta, pero en la condición extremadamente grave de un país amenazado por la pandemia. ¿Ves? Entonces tenemos lo que algunos llaman una tormenta perfecta. Un país amenazado por una pandemia, un país sin gasolina, un país sin agua tampoco, ¿no?, con un servicio eléctrico tremendamente inseguro, y ahora además con el retorno del bachaquerismo, el cuento de los precios controlados que va a traer, por supuesto, escasez, y con ello la especulación desbocada. Entonces, esa situación toda completa, ¿no? Algunos dicen, bueno, sí, es una tormenta, pero ojo, el atormentado es el país, ¿no? Porque el régimen tiene, por desgracia, la convicción de que a ellos el caos los nutre, y por eso promueven el caos, ¿no? Estas cosas no están ocurriendo porque estos tipos, sean unos desordenados, o porque son unos improvisados, o porque no tengan capacidad. Tienen capacidad para el mal, tienen una inmensa capacidad. Haber destruido un país como Venezuela, haber destruido una tacita de oro, haber acabado con PDVSA, mira, requiere mucha capacidad para el mal. Entonces, digo esto porque hay gente que ve estas cosas y dice, caramba, entonces Maduro está a punto de caer. Mira, chicos, puede que no. Yo hago este alerta responsable a mis amigos de la dirección política opositora y a usted, ciudadano. Ojo con esto, porque repito, hay regímenes, hay un determinado tipo de regímenes cuya supervivencia se basa no en que exista un orden, sino por el contrario, su supervivencia se basa
en el uso y abuso del caos. Y en eso parece que estuviéramos, porque ¿a quién se le ocurre hacer con la gasolina lo que están haciendo? Es decir, quitarle la gasolina a los productores agrícolas, a los productores pecuarios, negarle la gasolina a las ambulancias, chicos, a los médicos. ¿A quién se le ocurre eso? A los mismos que se les ocurre esta locura con el tema de los precios y con el retorno del bachaquerismo, a los mismos. Entonces, repito, pareciera que no hay improvisación, parece que más bien lo que hay es un sistema, el sistema de promoción del caos, porque en el caos es donde este tipo de regímenes tiránicos prospera y se fortalece. Entonces, ojo con esto, porque significa que nosotros, los ciudadanos, tenemos que tomar más medidas para protegernos, para proteger a nuestras familias, para proteger a nuestras comunidades, muchas más medidas de solidaridad entre nosotros mismos, porque, repito, tenemos por un lado el coronavirus y por otro lado este conjunto de políticas que son las que nos han colocado como país en este nivel de postración, en este nivel de vulnerabilidad, políticas que lejos de superarse, como estamos viendo, más bien se profundizan. Y bueno, el gran agredido siempre termina siendo el ciudadano y sobre todo el ciudadano más vulnerable, más frágil ante estos embates económicos y sociales. Trabajamos por ustedes, la Dirección General de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló por ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM. ¿Vas a emigrar a otro país?